Buen día. ¿Listos? Estoy esperando que un minuto más para que se integre el resto de sus compañeros y iniciamos. Vayan preparándose a partir de la página número 7 y de preferencia aquellas personas que todavía no han participado para ir registrando sus intervenciones. Gracias.
Muy bien, pues si me lo permiten, vamos a dar inicio a la sesión el día de hoy, jueves 11 de febrero. Recordando que estábamos revisando la sesión pasada el primer capítulo del libro de Fundamentos de Administración Financiera de Beasley Scott y de Weston y Brigham. Es un texto en el cual nos ilustra gran parte de la visión de Estados Unidos. Sin embargo, insisto, muchas de sus aportaciones tienen incumbencia internacional. Y veíamos ayer la parte de la importancia, las áreas de la administración financiera. Veíamos también el alcance de, la evolución de las finanzas, cómo ha ido creciendo, y el tema de globalización un poco. Y bueno, la idea de hoy es retomar a partir de la página 7 la importancia que tiene la administración financiera. Entonces, bueno, a partir de ahí lo llevamos las responsabilidades y iríamos tomando sus intervenciones para ver el grado de interpretación que tienen ustedes. Igual, si es necesario que precise algo, yo con mucho gusto lo hago, ¿no? Entonces, bueno, voy tomando sus intervenciones, de preferencia quienes no han participado, si alguien me puede ayudar con la importancia de la administración financiera. Que adelante, Javier. Yo, profe, creo que es de la página 8, que dice que pues, los administradores financieros son muy importantes para la toma de decisiones de qué activos comprar en una empresa y de cómo financiarlos, ya que si esto se logra de una manera óptima, los administradores financieros logran que los valores de la empresa aumenten. Y pues eso me interesó porque es como de qué activos comprar para una empresa sin que la empresa pierda. Así lo entendí yo. Ok. Eres Javier Montoya, ¿verdad? Sí, Así es. Ajá. Sí, es, en gran parte es una de las partes que sí se comenta. Cristina Almaraz, ¿que le levantaste la mano? ¿O no? ¿O dejaste activado, Edith? Tú tienes una manita levantada, Cristina. ¿No? Bueno, ¿a alguien más complementado? Lo mandó al chat, profe. Ah, ya vi. Ok, Cristina está leyendo sobre las responsabilidades del administrador financiero. Bueno, ahorita vamos para allá. Cristina, sí, ahorita recapitulamos tu intervención, ¿eh? Bien, gracias, Cristina. Aquí todavía antes de pasar a las responsabilidades, estamos en la parte de la importancia de la administración financiera. ¿Qué más comentan los autores? Sí, adelante. Aquí comentan un ejemplo en donde se encargaban dos personas, en el área de ingeniería y el área financiera, en el cual la ingeniería se encargaba de satisfacer las demandas, mientras que el administrador financiero solo consistía en obtener el dinero, y que ahora, hoy en día, las decisiones las toman de una manera mucho más ordenada, que por lo que el administrador financiero tiene una mayor responsabilidad directa sobre el proceso de control. Eso es una parte. Sí, sí, Jafet. Jafet lo pronuncia bien, ¿verdad? ¿O Jafet? No, Jafet. Jafet, sí, gracias, Jafet. Sí, en efecto, como lo comentas y también Javier Montoya lo puntualizó, y tiene que ver con la parte de cómo se veían las finanzas desde el área entre los años 50 y 70. Se veían anteriormente como una entidad y departamento en particular, o una actividad o departamento. Sin embargo, con el paso del tiempo y al crecer obviamente los mercados, al crecer las necesidades, las demandas,
incluso las exigencias de los consumidores, ya no se le puede cargar la mano o todo el trabajo y de una forma individualizada, ¿no? El de marketing que se encargue de marketing y el de producción con producción, digamos, esa era incluso una de las corrientes, como ustedes lo vieron en la administración, las corrientes de Henry Fayol y Taylor, ¿no? O sea, son corrientes que antes así se veía la administración, sin embargo, ahora implica que pues el gerente de finanzas o el de mercadotecnia que tenga que saber un poco de las demás áreas para poder tomar mejores decisiones. Entonces, el administrador financiero, por ejemplo, ahí dice el autor, que no nada más se va a encargar de contabilizar y de la parte de los ingresos o egresos, no, o sea, tiene que ir un poco más allá. Tiene que ver, por ejemplo, con la parte de marketing, es decir, bueno, si vamos a lanzar un nuevo producto, ¿cuánto nos va a costar? ¿Cuánto tendremos que invertir en la innovación? ¿Tendremos que invertir en tecnología? ¿Tenemos que capacitar a personal? ¿Cuánto nos va a costar la capacitación? Etcétera, etcétera. A ver, cierra mi micrófono. ¿Quién más desea intervenir? Yo, profe. Adelante. Giovanni Guereña o Hugo, o los dos, o primero. Yo después. Ok, sale Giovanni y luego Hugo. Okay. Que es muy importante esa área y que la lleve alguien que sepa del área, como nos da el ejemplo de las aerolíneas, que pues las acciones de una valían más que las otras y la manera en que manejaban sus finanzas, ¿no? Que es una parte muy importante, que obviamente debe haber alguien con conocimiento de tal y pues para la toma de decisiones que se van a hacer que a largo plazo van a afectar o tener mucha importancia en el desarrollo de la empresa o de la compañía. Exacto, exacto. Sí, Giovanni, tienes razón. Y acabas de mencionar un punto importante que es el largo plazo. Ahorita le cedo el uso de la voz a Hugo. Bueno, ahorita retomo tu idea. Hugo, adelante. Yo también iba a comentar sobre el ejemplo de las aerolíneas. En el libro nos viene un ejemplo donde una aerolínea tenía muchas ventas a comparación de la otra, pero una se manejaba a través de créditos bancarios y pues pasaron los años y subieron los intereses y pues a la hora de pagar tuvieron que subir los precios y terminó quebrando la que se manejaba por créditos y la otra terminó ganando básicamente. Sí, gracias Hugo. Voy a hilar el comentario de Hugo y Giovanni. Si bien es cierto, el largo plazo para muchas empresas a veces no es tan importante, yo diría ahorita en este momento implica todavía una mayor responsabilidad y tan sencillo como lo siguiente. A ver, una simple venta, el fidelizar a un cliente, ¿cuánto tiempo nos lleva? ¿Nos lleva un mes? ¿Nos lleva meses? ¿O años? No, ustedes saben que primero usas el servicio o el producto y bueno, te lleva un proceso, ¿no? Lo pones tú a prueba. Y a veces los empresarios pensamos que es rápido y no, es un proceso. Ahora, si este es con una, multipliquémoslo por varios. Entonces, el largo plazo para construir y fidelizar a un cliente es importante tomarlo en cuenta. Más aún con el ingrediente de la importancia de las finanzas, se hace más complejo. En el caso que ustedes leyeron de Eastern y de Delta Airlines, es un ejemplo clásico de cómo dos empresas en el mismo mercado, las mismas condiciones, incluso hasta posiblemente los mismos clientes,
tienen en el largo plazo un resultado diferente. ¿Cuál fue la diferencia? La toma de decisiones y la visión que hagan el día a día, ¿verdad? Entonces, si se fijan ahí, una estaba más apalancada que otra. Cuando digo apalancada, insisto, veíamos la clase pasada, decíamos que es endeudada. Una estaba más endeudada. Las dos estaban endeudadas. Sin embargo, una de ellas se preocupó por salir rápido de la deuda. Entonces, la moraleja aquí, primer moraleja, si estamos endeudados como persona física o persona moral, voy a ceñir al caso de México, hay que salir lo más pronto posible de esa deuda, porque no sabemos en el mediano y en el largo plazo qué vaya a suceder. Aquí con el caso de las aerolíneas, fue una decisión yo creo que importantísima en el mismo mercado. No había ningún privilegio, digamos, para alguno en particular. Ahora, fíjense cómo esa decisión del endeudamiento generó que pudieran enfrentarse a situaciones macroeconómicas. Por ejemplo, las tasas de interés. Imagínate, la parte de tienes una deuda y de repente al día siguiente y semanas se eleva la tasa de interés. Por lo tanto, entonces, ¿cómo va a ser tu deuda? Incontrolable, diría yo, ¿no? Y hay en la historia, desde 1945 a la fecha, hay casos en que épocas de crisis donde las tasas de interés se elevan. La última, la más drástica que yo recuerdo, 1994. Y la anterior, pues entre los 70s y 80s, que se conjugó con otro instrumento que fue la inflación. Entonces, imagínense un empresario que tiene una deuda pequeña y otro grande, pues sube la tasa de interés, pues se entra en quiebra si no hay un control. Bueno, cierro mi micrófono para seguir escuchando sus intervenciones. Gracias, Hugo y Giovanni. ¿Alguien más? Algo que se nos escape de la importancia de las finanzas. Si no, vámonos con la página número 9. Las responsabilidades del administrador financiero. Y aquí ya Cristina Almaraz ya puso una de sus observaciones y tomo nota, Cristina, y estás en lo cierto. Pues implica una serie de entender esta parte de los recursos, ¿no? ¿Qué hacer el administrador financiero en este caso, no? Y sobre todo el beneficio que tú puedas generar a los trabajadores. Si bien es cierto, uno como empresario o uno como administrador financiero recibes una retribución que es tu sueldo, pero tú sabes que la consecuencia de las buenas decisiones va a traer beneficios a los trabajadores de la empresa, que puede ser en forma de mejores incentivos salariales. Lo voy a dejar así. ¿Alguien más en las responsabilidades del administrador financiero? Yo, profe. Adelante, Jorge. Bueno, pues como ya lo han comentado, pues la principal tarea del administrador financiero pues es la toma de decisiones, ¿no? Y la utilización de fondos, para maximizar pues el beneficio de la empresa. Pero brincándonos al punto que me llama mucho la atención de las actividades del administrador financiero en coordinación y control, que dice que tiene que aquí el administrador pues interactuar con otros ejecutivos para que sea posible administrar a la empresa de la mejor manera posible. Pero me surgió una pregunta, no sé si me puede aclarar la duda, profe, de que pues como todas las decisiones también pueden
no pueden ser buenas, pues no todas implican problemas. Pero me surgió la pregunta de que si por qué las decisiones de comercialización afectan el crecimiento de ventas. Ok. Ok, fíjate tú dices, ¿verdad? Cómo las acciones de comercialización afectan a las ventas. Bueno, vamos a verla, vámonos por partes. El comercializar. ¿Cuántas formas hay de comercializar? La más común es que tú tengas un espacio físico y ahí acudan a la compra. ¿Estás de acuerdo? Es la tradicional. ¿Qué otra hay? Pues por exportaciones. Exportaciones. En línea, comercializar en línea. Y en línea nos podemos dividir, incluso podemos comercializar a través de diferentes redes sociales. Puedes comercializar a través de la misma página de la empresa, puedes comercializar desde una aplicación, puedes comercializar desde Facebook, puedes comercializar desde Instagram, puedes comercializar desde Messenger, en todas ellas. Sí, sí entiendo, pero al momento que tú estás comercializando, pues estás ganando ya un beneficio en dinero, ¿no? Ok, Pero ¿cómo sí. es que te afectan las ventas? Ok, ahí voy para allá. Tú sabes que dependiendo de cada una, estamos viendo las vías, diferentes vías. Algunas de estas son más fuertes que otras. Estas vías tienen diferentes segmentos de mercado. Entonces, si yo entiendo eso, yo voy a saber que si voy a ofertar un producto para el sector juvenil, yo no puedo enfocar toda mi decisión de comercialización en un punto de venta. Si yo hago eso, enfocar nada más la comercialización en el punto de venta para un sector juvenil, estoy fuera del mercado. ¿Por qué? Porque la mayor parte del sector juvenil está conectado con las redes sociales y la mayor parte del sector juvenil compra a través de ciertas plataformas. Si yo decido enfocarme nada más a un punto de venta, quizás tenga ventas, pero no la mayor cantidad que yo podía tener. Y te lo digo con conocimiento de causa. A la inversa, vamos a suponer que nuestro producto va enfocado al sector de 60 años y más, por decirlo así. Llámale medicinas, llámale quizás algún instrumento para de usar en casa, no sé. Si yo lo enfoco a un sector de comercialización en plataforma TikTok, Instagram, tú sabes que no todos los de ese segmento de mercado manejan perfectamente las redes sociales. Ellos, la mayor parte, están habituados a ir a un punto de venta. Entonces, esa decisión de comercialización me tronó. Quizás tenga una, dos, tres con pocas ventas, pero no la mayor cantidad. Y eso te afecta a las ventas. Entonces, sí, cualquier decisión que nosotros tomemos impacta a las ventas en contra o a favor de. A eso se refiere. ¿Sí? O sea, dependiendo de qué es lo que quieres tener. Lo importante es esto, que tú si entiendes, a ver, a qué segmento de mercado, pues tú vas a enfocar los esfuerzos en un punto de comercialización. ¿Cuál es la parte más importante en una empresa? Todas son importantes, pero hay una que es más. Y es esta la que tú acabas de decir, el saber comercializar. Si una empresa, cualquiera, sabe que eso es su punto fuerte, ya la hizo. El resto se pone en coordinación para fortalecer esa área, porque si no hay ventas, no hay comercialización, no hay ingresos. Esa es la principal.
Ah, ok, profe, sí, ya me quedó claro. Profe, por ejemplo, para hacerlo como que más claro, un ejemplo, sería, por ejemplo, si alguien tiene una panadería y decide, pues de la nada vender comida ahí mismo dentro de la panadería, otro nicho que esté enfocado en otra cosa. Eso es como que tomar una decisión, pues no muy racional, ¿no? En el negocio. Pues no. O al menos que o la pudieras tú fraccionar o la pudieras un poco independizar. Ajá. Hay muchos empresarios que sí, yo he visto que hacen esto, pero lo que hacen es, sí lo ponen cerca de la panadería o hablen, no necesariamente un establecimiento, a veces es en el mismo, pero como que hacen su mini espacio de comida o mini espacio de otro mercado, pero tendría que ser una separación muy notoria. Lo han hecho, a mí me ha tocado, por la parte del precio de las rentas, que sabemos que están muy altas, o que es una de las partes donde más hay desgaste de gasto fijo. Entonces lo que hacen es, pues mira, si tengo un espacio libre o subutilizado, bueno, pues trato de aprovecharlo con otra parte de negocio. Sin embargo, ahí habría que ver qué tan conveniente es tener, digamos, esta ampliación. Puede funcionar dependiendo del tipo, ¿no? Si tú me dices panadería y un punto de birria adentro, pues no, te diría no. Ajá. Sí, pues no, dependiendo, ¿no? Es como el caso de el Panamá, ¿no? Que primero empezó una panadería y ahora también cuenta como restaurante. Así es. Sí. Pues mira, el Panamá es un concepto muy bien manejado, o sea, entras, o sea, por la parte, bueno, entras al establecimiento y si nada más vas a comprar pan o algún postre, pues está de fácil acceso. Pero si vas a desayunar, bueno, te trasladas un poco más de pasos y entras al área de restaurante. ¿Qué es lo que sucede después de esto? Ahí ese es un gancho muy, muy bueno. Que el Panamá, obviamente, desayunas o comes y te ofrecen los postres y son buenísimos el concepto. Terminas de comer, sales y lo primero que ves es para llevar barra de postres. ¿Y qué es lo que te comentan los que están en el punto de venta? Te dicen, ¿quiere usted llevar un postre para su familia o para llevar a casa? Y pues tú dices, pues me lo llevo, ¿no? Entonces te vuelven a vender. Adentro te venden el servicio y afuera te venden el producto. Entonces es un negocio, para mí es muy bueno, sí. Ven, ¿qué más de las responsabilidades del administrador financiero? Se comentan cuatro aspectos. No sé si me pudieran apoyar por aquí ya. Cristina comentó uno. ¿Algún otro? Yo, profe. Adelante. En el punto 1 dice, en el de preparación de pronósticos y planeación, ahí me llamó la atención porque el administrador financiero tiene que estar más allá, o sea, no tiene que estar nada más en el presente, ni al corto ni al mediano plazo, como que tiene que estar también más enfocado a largo plazo para dónde quiere que llegue la empresa o incluso a lo mejor ellos todavía no tienen determinado a dónde va a llegar como si fuera un sitio, sino que van más allá, pues a largo plazo junto con ¿quién más dice? Con ejecutivos. Sí. Sí, Orlando, sí, esa es una de las partes importantes. Ahora, si bien el tema de pronósticos tiene cierto riesgo, ¿no? No necesariamente son certeros, se aproximan a la realidad, pero siempre han funcionado. Incluso
el modelo, nosotros vamos a ver dos modelos de pronóstico para efectos de proyectar las ventas. Los vamos a utilizar, sin embargo hay muchos. Y esta parte con una responsabilidad del administrador financiero es vital, porque si bien es cierto, todos nos agarró en curva la situación que estamos viviendo, hubo algunos que en la parte de tecnología eh, estaban preparados y la parte del pronóstico de cómo iba a evolucionar el mercado, pues ya vieron ustedes en el caso de los nuevos ricos, ¿no? Por ejemplo, los de Zoom, que es uno de los dueños que más, con este proceso, al tener una visión de largo plazo y de procesos de planeación, pues obviamente logró capitalizar más su negocio, ¿no? Nosotros vamos a ver los esquemas de pronóstico, obviamente cuantitativos, y van ustedes a ver que hay algunos de ellos que se adaptan más con una tendencia específica. Por ejemplo, si nosotros graficáramos las ventas de la ropa, vamos a ver que hay una estacionalidad. Cuando digo estacionalidad, se refiere que hay una curva muy suave, ¿sí? Con altas y bajas. ¿Por qué? Pues son las temporadas de cambio en la ropa. En el caso de los juguetes, son dos estacionalidades, que es un poco más de largo plazo, que es el de niños y época decembrina, ¿sí? Entonces, hay modelos de pronóstico que se adaptan más con este tipo de comportamiento de datos. Hay otros que son más estables, ¿sí? Que es en el caso de los alimentos, y hay modelos de pronósticos que se adaptan a ellos. Es más, hay cursos específicos que se llama la materia pronósticos. Nosotros vamos a ver 2, 3 modelos para ver cómo podemos proyectarlos y utilizarlos en los ingresos. Pero sí, es cierto eso, lo que dice Orlando. Bueno, esa es una responsabilidad. Otra, ¿algo Buenas, más? profe. Sí. Lo de coordinación y control, comentan que que el ejecutivo tiene que estar con otros dirigentes. Y aparte de que pues llevas el control, tienes una ventaja en la cual pues como ellos son específicos en ¿cómo vamos a decirlo? En su área, también puede servirnos para que nuestra área nos puedan dar consejos. No sé si se me entiende el punto, pero por ejemplo, el contador puede estar con el de almacén para, no sé, para darle consejos de cómo administrar cosas así. Es que a mí me dieron un consejo de que siempre tener amigos de diferentes carreras para que me puedan ayudar en lo mío. No sé si se me entiende. Sí, así es, Javier. Sí, y a veces no son tanto consejos, pueden ser, eh, bueno, simplemente el compartir técnicas o simplemente compartir una visión o un punto de vista. Y a veces cuando tú compartes puntos de vista, pues ya fortaleces tu idea del negocio, ¿no? Pues en el caso de producción, con el de recursos humanos, con el de diseño de la imagen, eh, pues a veces, por ejemplo, el diseñador, me ha tocado que el diseñador de las páginas web o el diseñador de la aplicación o el diseñador de la campaña de publicidad tiene una idea, pero cuando la conjuga con el que realmente quiere vender o con el dueño, conjugan ideas, pues obviamente esa coordinación de ideas, conceptos, pues sale mejor el producto. Así es, Javier. A ver, seguimos con otra, nada más dame un minuto para cerrar la puerta y avanzamos con otro punto, ¿sale? Un segundo.
¿Y qué tal su día? ¿Cómo han estado? Muy bien, muy bien. Pues de momento va bien toda la cosa. ¿Y ustedes? Listo, listo. Profe, creo que nos saltamos el punto número 2, que es el de financiamiento. Sí, adelante. En este punto habla que si la empresa es exitosa y tiene un alto nivel de ventas, el administrador financiero es el que toma la decisión de cómo obtener activos para obtener, ya sea maquinaria o lo que haga falta. Entonces, él decide si quiere prestar acciones o solicitar un préstamo. Sí, sí, así es, Maciel. Ahí hay otra de las decisiones importantes, es cuando tenemos la necesidad de expandirnos o de requerir un capital, pues bueno, el administrador financiero tiene que ver cuál es la mejor fuente para poder hacerse llegar del recurso y atender una situación. Y que generalmente es, pues bueno, con esta necesidad de inversión, hacia dónde recurro, y hacia dónde recurro es cuál es la mejor tasa, ¿no?, que nos va a ofrecer el mercado. Y pues es una de las decisiones que tendrá siempre que hacer. Y aquí hay una parte importante, que nunca hay que casarse con una sola vía. Si ya te funcionó una, no necesariamente tiene que ser la misma siempre, dependiendo obviamente de qué, del rendimiento, de la tasa de rendimiento que tenga ese instrumento de inversión. ¿Y es conveniente tener ambas? Pues dependiendo del rendimiento. Aquí lo que siempre nos va a decir es, si yo tengo, por ejemplo, lo típico que hay, podemos tener un instrumento de inversión de renta fija y otro de renta variable. Yo te diría, ahí habrá que ver cuál me da mayor rendimiento. Primera decisión. Segunda decisión, ¿los puedo conjuntar? Cuando se sucede eso, generalmente, a veces, el ejecutivo de cuenta puede ofrecernos, no siempre, puede ofrecernos una mezcla, le llaman mezcla óptima del portafolio, en donde ya conjugamos estos dos elementos. Si el rendimiento sale mayor, obviamente, al de uno en particular, pues obviamente pues lo tomas esa mezcla óptima de beneficios financieros, si no, pues te quedas con la mayor. Siempre va a ser esa la decisión. Yo me quedo con el rendimiento mayor. Pero bueno, ya es cuestión de la decisión de cada uno. Tiene que ver con la conjugación, y va con el punto número 4. Cuando conjugamos los mercados de capitales, ¿sí?, y el mercado de dinero. Entonces, que ustedes saben que el mercado de capitales y de dinero, uno que se enfoca más a los instrumentos en el corto plazo, ¿sí? Y la liquidez, por ejemplo, la emisión de papel comercial o de CETES, que son los instrumentos de mayor estabilidad, ¿no?, porque son libres de riesgo. Pero bueno, ya depende de la decisión. Sí, el punto 2 y el 4 van de la mano. ¿Alguien más? Yo ¿Sí? acerca del punto 4, que habla de que el administrador financiero es como el tipo de representante en que va y habla con los mercados financieros, con los inversores, y les habla acerca de pues lo que tienen en mente, de lo que planean hacer, porque pues sabemos que lo que suceda de ahí en adelante puede afectarlos o puede beneficiarlos. Y ahí es donde se decide si van a ser recompensados o que tienen que sancionar, en este caso, los inversores de la empresa.
Sí, sí, y esta parte de forma de tratar con los mercados financieros, que en el caso, por ejemplo, del mercado de capitales, pues el administrador financiero ya debe saber que ahí va a jugar, va a interactuar con dos situaciones, con valores de renta fija y valores de renta variable. Y que obviamente estos, como su nombre lo indica, tienen un mayor riesgo. A diferencia del mercado de dinero, que estos son de un plazo obviamente corto, se dice que puede ser hasta un año, sin embargo la frecuencia en la que son considerados no debe pasar de los 90 días para que se considere como un mercado de dinero. ¿Y cuáles entran en el mercado de dinero? Bueno, pues entran los CETES, ¿no? Los bonos de la tesorería de cada país, en el caso de nosotros los CETES, ¿no? Tenemos CETES a 28 días, por ejemplo, y obviamente tenemos las aceptaciones bancarias y tenemos el papel comercial y las operaciones de reporte. Son instrumentos que nos dan liquidez, que a veces el administrador financiero requiere de esa prontitud, entonces recurre al mercado de dinero. Cuando no es así, cuando no hay una necesidad de tener dinero rápido, entonces, bueno, recurre al mercado de capitales. Sin embargo, a él se va a enfrentar a una situación, a un riesgo mayor. Y ese riesgo mayor tiene que ver porque va a jugar con la parte de valores de renta variable. Y bueno, entra la parte toda de las acciones, ¿no? Y está bien, pues simplemente hay que saber si vamos a jugar con uno u otro mercado, debemos de conocer las reglas y estar consciente de ello. Me ha tocado, por ejemplo, que personas que deciden hacer alguna inversión en un portafolio, un portafolio de inversiones, y dicen, se acercan con el ejecutivo de cuentas y dicen, oye, pues yo tengo $1 millón de pesos, tengo 500,000 pesos, quiero hacer una inversión en algo atractivo, en valores de renta variable. El ejecutivo de cuentas está obligado a decirle que se tiene un riesgo. Es decir, que así, si los ponemos a trabajar durante 6 meses o un año, o mayor, hay ocasiones, y ustedes saben, que a veces por el comportamiento de las empresas en el mercado, el precio de las acciones va a subir o va a bajar. Eso altera obviamente mi beneficio. Entonces yo debo estar consciente de que el nivel de riesgo dependiendo de qué tipo de acciones de empresas compre, pues voy a tener esa posibilidad de ganar más o perder mucho. Bien, pero bueno, este es por eso el autor dice la forma de tratar con estos mercados. Entonces, hay personas y hay administradores y hay empresas que son más adversas al riesgo que otras. Hay algunos que son muy amantes al riesgo. Y bueno, simplemente son puntos de vista. No sé si hay algo más en este punto, sino para avanzar en las formas en que se organizan los negocios, que es en la página 10. Sí, profe. Adelante. Bueno, nada más le iba a comentar que pues, los mercados financieros se deben estar analizando constantemente para que pueda detectar los posibles riesgos y oportunidades según se están comportando pues, las diferentes industrias y también cómo sea el ambiente económico, político y social que exista en el momento. Ya que, bueno, el mercado financiero la verdad es muy reactivo y cualquier decisión, ya sea por parte de un gobierno o de una empresa, puede modificar drásticamente el comportamiento. Así es. Son
digamos, premisas que debemos de considerar, que hay variables que están bajo nuestro control y otras que pues dependemos de los indicadores macroeconómicos. Bien, bien, Juan Origen, ¿alguien más? ¿Cuáles son esas formas de organizarse? El autor hace una alusión, digamos, a un modelo muy utilizado en Estados Unidos. ¿Sí? Él lo utilizan como las personas físicas, las asociaciones y las corporaciones. En el caso de México, si se fijan, lo más común que nosotros podemos manejar es persona física, ¿sí? Y persona moral. Y ahí entran pues, los diferentes modelos que en derecho mercantil podemos nosotros conocer. No sé si alguien quiera comentar algo. Yo, profe, buenos días. Buenos días, adelante. Bueno, cuando estaba leyendo lo de esto de las formas alternativas de la organización de los negocios y las tres que comentó usted, y me di cuenta que sí eran un poco diferentes a las de México. Entonces, cuando estaba leyendo lo de persona física, pues estaba viendo que tenían las principales tres ventajas, que era que su manera en la que se constituye legalmente es más sencilla y es menos costosa, que también estaba sujeta a pocas regulaciones por parte del gobierno y que también queda grabada como un individuo y no más bien como una corporación. Pero cuando estaba leyendo la de asociación, me hizo un poquito de duda porque también tienen como las mismas ventajas y algunas desventajas similares. Y porque también, por ejemplo, como experiencia yo pertenezco a una asociación, pero no es lucrativa. Entonces, es una asociación nada más con fines de labor social. Y las ventajas que tenemos, si fueron esas, por ejemplo, me tocó a mí firmar ante el notario y hacer todo el procedimiento legal y ya está constituida legalmente. Y pues bueno, las cosas o restricciones, le puedo decir que tenemos ante la ley, por así decirlo, que no podemos, por ejemplo, manejar dinero porque pues no es una asociación lucrativa, no podemos hacer ciertos tipos de actividades, pero sí se pueden hacer, no sé, por ejemplo, donaciones para ciertas cosas y todo esto. Entonces, la duda que me nació a mí fue referente a una persona. ¿Cuál es la diferencia, con base al autor, entre una persona física y una asociación? Que para mí fue algo similar. Sí, obviamente es el caso de Estados Unidos. Si tú me dices, ¿cuál es la diferencia? Para la asociación del que viene en el autor, para el caso de México, para nosotros son las personas, personas morales. Esos son. Ahora, cuando el autor habla asociación, no se refiere a una asociación civil. No, que esa es otra figura jurídica como la que tú estás participando. No es una asociación civil, simplemente es una asociación con fines, obviamente, de lucro. ¿Sí? Y si te fijas, por ejemplo, en las ventajas para el autor, pero insisto, dice que es sencilla y poco costosa. ¿Por qué? Porque simplemente divides el capital entre diversos socios. Entonces ya no voy a aportar una gran cantidad de recursos, por eso es ventaja. ¿Sí? Otro concepto que el autor utiliza aquí es la corporación. Entonces, cuando él dice, se graba como una persona física, no como una corporación, se refiere a que su registro ante la instancia fiscal tiene las mismas obligaciones, pero es para el caso de Estados Unidos, ¿sí?
En cuanto a la responsabilidad como desventaja, ¿sí? Obviamente es ilimitada por el concepto que muchos están participando. Entonces, para persona física comparado con una asociación, yo te diría, para que no te vayas a confundir, para nuestro caso de México, la asociación es una persona moral, ¿sí? Entonces, si comparamos la persona física con persona moral, obviamente encontramos un primer beneficio. La persona física la puedes instalar de una forma más rápida, ¿sí? Puedes entrar y salir, simplemente te das de alta en Hacienda o das tu baja. Obviamente no puede ser con un capital muy grande, ¿sí? Entonces, bueno, por ese lado, así lo podemos identificar. En el caso de una persona moral, bueno, ahí el riesgo se comparte, puede uno aportar una mayor cantidad de dinero, sin embargo, así va a ser poco costosa para cada uno de los socios. Y obviamente la vida de la persona moral pues es ilimitada, porque la integramos varios. En el caso de la persona física sí es limitada, se muere la persona, pues ya se acabó la actividad empresarial, ¿sí? Entonces, sí genera un ruido siempre que abordamos este tema en los cursos, como que causa extrañeza, pero bueno, porque es el modo en que en Estados Unidos lo tienen concebido, ¿sí? Ahora, en el caso de la corporación, ahí la idea que es que en la corporación se pueden reunir varias empresas, ¿sí? Y no necesariamente, fíjate, no necesariamente, Tania, todas tienen que ser del giro comercial. Puede que se integre, podamos hacer una corporación bajo el concepto del autor, que sean 2 empresas con actividades comercial, una universidad y una asociación civil, y eso es una corporación. Tiene estatutos, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahí la idea es que en una corporación puedan conjuntarse los esfuerzos de diversas instituciones y formamos una en común. La ventaja es que cada quien goza de su independencia en su empresa, pero formamos una nueva. Y es algo como una joint venture. No lo toca el autor aquí, pero son diferentes modelos de alianzas estratégicas, ¿sí? Entonces, son 3 modelos que explica aquí el autor. La persona física, la asociación, que en el caso de nosotros es persona moral, y la corporación cuando se reúnen diferentes empresas, ¿sí? O entidades para formar una nueva, ¿sí? No sé si respondí tu duda, Eitania. Sí, profe, sí, me quedó claro. Muchas gracias. ¿Alguien más? Cuando vemos estas formas de organización, ¿cuál es el punto clave para poder operar en forma, y me voy a referir en derecho, en forma jurídica, en donde expresamos nuestros deberes? Nuestros deberes como socios, nuestros deberes como acciones, información, nombres de los integrantes. ¿Eso es donde lo expresamos? El autor lo comenta por ahí, ¿no? Eitania dijo que fue incluso a notario a firmar, ¿verdad? Y en lo que firmó hay escrito una serie de atributos. ¿Cómo se le llaman a estos atributos en los cuales Eitania firmó? A ver, Eitania, ¿qué firmaste? O ya no te acuerdas qué firmaste. No, sí me acuerdo que firmé,
Bueno, no, en sí, no, porque sí, eran demasiadas hojas las que firmé, pero eran las responsabilidades que tenemos como asociación civil, e incluso, ¿qué más era? Ay, no me acuerdo, hice también otro procedimiento ante el SAT, no me acuerdo qué hice, pero porque ya tiene tiempo, pues. Ok, Entonces, bueno. Entonces, lo que hizo Itania fue algo similar. Había las empresas, personas morales, en el caso de México, hay actas constitutivas, ¿verdad? Ahí lo comenta el autor en la página número 13. En el acta constitutiva se expresa cómo va a estar integrada esa asociación o esa empresa o esa persona moral. Cómo va a estar integrada, cuántos socios, qué cargo va a tener cada uno, e incluso vienen expresados de cuántas acciones se conforma dicho organismo, ¿sí? Dicha sociedad, dice cuántas acciones y cuánto vale cada una de ellas, con cuánto capital se formó esa empresa en tal día, y incluso vienen los estatutos. Y los estatutos, a final de cuentas, pues simplemente son reglas de cómo va a operar. Ahora, ¿esto por qué es importante? Es importante porque si decimos que en esta sociedad se van a integrar por 5 o 6 personas, y en el corto, mediano plazo, una de ellas dice, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada de ustedes. Típico, ¿no? Porque pues hay diferencias normales. Esa persona lo que puede hacer es vende parte de sus acciones, vende parte de lo que, si yo aporté 200,000, 300,000 pesos, bueno, yo ya no quiero estar en el negocio, en esta sociedad, voy a vender mi parte. A veces los mismos socios, uno de ellos es el que absorbe, ¿sí? O puede ser un tercero, dependiendo cómo se especificaron las reglas. Es decir, técnicamente hablo, dependiendo qué fue lo que pusimos en el estatuto, en el acta constitutiva. Entonces, esta parte es importantísima. No soy abogado, pero sí sé que muchas de las cosas, los dolores de cabeza, son porque a veces no sabemos bien qué fue lo que firmamos para la hora de operar. Y si hay un conflicto, en el caso de sociedades, pues puedo salirme, pero dependiendo qué fue lo que firmé y en cuánto puedo vender esas acciones. Entonces, eso sí es importantísimo. Si ustedes van a integrar una sociedad, una empresa, que elaboren ustedes. ¿Quién elabora esto? Pues ustedes, y ustedes le dicen al notario, vamos a operar así. Entonces el notario ya busca las partes técnicas, las palabras técnicas para expresar lo que ustedes quieren decir. Eso es importantísimo, señores, para que lo consideren cuando hagan su empresa. Si va a ser una sociedad, si va a ser una persona física, pues es un poco más sencillo este proceso. Pero sí debe quedar expresado. De hecho, pues Hacienda pues te lo va a pedir. Te va a decir, ok, te vas a registrar como una sociedad. Bueno, préstame tu acta constitutiva. ¿Por qué? Porque Hacienda lo que va a hacer es decir, bueno, a ver, aquí esta empresa me va a pagar impuestos por la actividad que va a hacer. O cuando menos me va a reportar, si no es pagar impuestos, me va a reportar qué está haciendo. Y obviamente de los que están firmando hay siempre un representante legal y sobre ese va la mayor responsabilidad, ¿verdad? Entonces sobre ese es que Hacienda va a tener un constante monitoreo. Es como el jefe de grupo, a Erwin y a Rebeca, aquí son los que con los que tiene contacto cada uno de los profesores.
Entonces Hacienda siempre va a buscar a alguien de tener contacto. Dime dónde vas a estar localizado, te dice Hacienda. Dime tu domicilio fiscal. En otras palabras te está diciendo Hacienda, dime dónde te encuentro. Dime dónde te encuentro para ir a dejarte las notificaciones. No sé si ustedes sepan esto, ¿no? Pero pues las notificaciones son un típico ejemplo de cuando debes, te llega un requerimiento y ese requerimiento, hay algunos que les da miedo y a veces ni lo reciben, pero pues obviamente quien lo lleva, pues informa a la central, ¿sabes qué? En esa empresa no me quisieron recibir la notificación. Entonces, bueno, vienen aspectos interesantes ahí. Pero entonces lo que dice Hacienda, bueno, dime aquí lo que dice la página número 13. Hazme tu acta constitutiva y sobre eso dime dónde te voy a localizar, a quién me voy a dirigir y sobre ese estoy en constante comunicación. Y pues te asignan una clave, que es el RFC. Entonces, son digamos, lo que está aquí en el texto es lo que nos está queriendo decir, que tengamos cuidado con esas formas de organización. ¿Cómo te quieres organizar? Pues ahora sí que depende qué es lo que quieres hacer. Sale. Bien, página 14, si no hay alguien más que quiera intervenir, pasamos a la página 14, que son las metas de la corporación. Ya tomen aquí nota de tu intervención, Ayeli Arellano, en el punto 3, ya lo tomé en cuenta. Tengo aquí en el chat a Nayeli y a Cristina que ya participaron. Si hay alguien más en el chat, pues adelante. Les pido que pongan su nota, o si no, alguien más. Página 14, de los que no han participado, por favor, de preferencia. Hay varios aquí. Yo tengo una pregunta con las corporaciones. Sí. Dice que son formadas por el Estado. ¿Es de igual manera aquí en México? Son reguladas. En el caso de México son reguladas, no son formadas. Ah, ok. Sí, en el caso, por ejemplo, las fusiones, las alianzas estratégicas, las joint venture, lo que hacen en el caso de México es lo que observan primero, es decir, a ver, vamos a la Ley Federal de Competencia Económica, a ver, ¿quién se quiere unir? ¿Quién se va a unir? ¿Por qué? Imagínate que se una Coca-Cola y Pepsi-Cola para ofrecer un producto, pues ya en principio ya tendería a ser un monopolio. Entonces, por eso, en el caso de México, regula la forma en que nos estamos asociando, porque puede caer en un proceso de duopolio o monopolio. Simplemente en el caso de Hacienda, lo que hace en conjunto con la Comisión de la Ley Federal de Competencia Económica es decir, bueno, a ver, quién se quiere unir y para qué se quieren unir. Sí, más bien eso. Bueno, los escucho. Metas de la corporación. ¿Cuál es la meta? No sé. Profe, sí. Ya iba a hablar. Dime. Dice que la meta decía que la meta era enriquecer al inversionista, ¿no? Que era, en otras palabras, era hacer que la empresa maximizara su valor. Y pues que en fin, que esa era la meta en particular. Ok. Corrígeme si estoy mal, porque no bien recuerdo. Edgar Noé Serrano. Sí. Ajá. Sí, estás en lo correcto, nada más que te voy a precisar.
Sí se trata de maximizar el valor de la empresa. Ahora, ¿dónde lo vamos a reflejar? Lo vamos a reflejar en el precio de las De acciones. las acciones. Sí. Sí, es correcto. Esa es la principal meta. Sí, pues por eso dice enriquecer al inversionista, porque pues, se maximiza el valor de la empresa y crece en el valor de las acciones. Y luego, Sí. si no mal recuerdo, hay empresas que te dan dividendos acorde a las ganancias que generan trimestralmente, en cortes trimestrales, o a veces es en cortes anuales. Hay otras que simplemente te dan el valor, pues, de ganancia, el valor neto de la empresa, de la acción, perdón. Ajá, así es, Edgar. Aquí entra un término, decir, bueno, ¿cuáles son las acciones? Y hay de dos tipos, las acciones comunes y las acciones preferentes. Bueno, ¿cuáles son más importantes? Más que más importantes, las acciones preferentes son las acciones que pertenecen a personas ajenas, externas a los que toman decisiones. Las acciones comunes, los accionistas comunes son los dueños de la empresa. Esa es la principal meta, aumentar la maximización del precio de las acciones comunes, el valor de la empresa. Entonces, si obviamente si incrementamos el precio de las acciones comunes, estamos beneficiando a los dueños, que son los que toman decisiones, ¿sí? Y precisamente lo que comentaba hace rato, en el acta constitutiva, pues plasmamos de cuántas acciones se conforma la empresa. ¿Sí? Si decimos que Perdón, profe, ¿dijo acciones comunes y acciones qué? Preferentes. Preferentes. Las preferentes son para la gente que invierte con muy poco capital, ¿no? Sí, o que son externas, que no trabajan en la empresa. Ah, ok. Sí. Miren, por ejemplo, no sé si preguntan a su mamá o a sus abuelitas cuando contrataron el servicio de Teléfonos de México. Antes se llamaba Teléfonos de México, Telmex. A los que contrataban en 1980, 90 incluso, el servicio de telefonía local con Teléfonos de México, la empresa les daba un papel donde decía unas letras chiquitas y daba acciones de Telmex. Entonces, aquellos que contrataban tenían una acción de Telmex, de Teléfonos de México, eran acciones preferentes. Y muchas personas no se dieron cuenta de eso. Y de repente en los postes, en las calles decía, si usted tiene acciones de Teléfonos de México, se las compramos. Entonces, así como esta, hay muchas otras que emiten acciones preferentes, es decir, invitan a otros, por ejemplo, dicen a Edgar, oye Edgar, ¿no quieres tener una participación en la empresa? Y dice Edgar, bueno, pues tengo 200,000 pesos. Entonces Edgar va, les da los 200,000 pesos y la empresa le da a cambio unos papelitos o unos certificados que los va a cambiar Edgar al final de cada año. ¿Cómo? Pues en dividendos, como ahorita bien lo dijo Edgar, ¿no? Entonces le va a dar sus dividendos en forma anual, es decir, su ganancia, ¿no? Su utilidad, ¿no? Esa es la ventaja. Como premio de que Noé pues dio 200,000 pesos, pues ahí la empresa le va a dar de forma anual lo que hayan convenido, ¿verdad? Eso lo especifica cada empresa. Pero esa es una de las metas de las empresas, ¿no? Maximizar el valor. ¿Sí? ¿Alguien más? Ese es un pequeño comentario que no tiene mucha importancia. Bueno, se le hace importancia un poco más adelante, pero me gusta mucho que no pongan de lado
que también tienen otras como metas, que es el bienestar de la comunidad, de los empleados y todo eso. Más adelante se especifica en eso, pero me pareció muy interesante porque por lo general los libros te enfocas mucho en un tema o en el otro, no es que los junten, y aquí te lo mencionan todo el tiempo, te están recordando, hey, sí ocupamos maximizar, pero no te olvides de que tienes empleados a cargo. Sí, 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 así como dice Fátima, gracias Fátima, sí, la responsabilidad social. Este libro realmente me gusta porque es muy, es capitalista, pero también tiene en cuenta la parte de la aportación que pueden hacer las empresas a la sociedad. Y hay varios ejemplos de varias empresas que vemos que sí hay una aportación genuina, ¿no? Que no hay como el típico redondeo, ¿no? Digamos, está en duda eso, ¿no? Es debatible, ¿no? Digamos, está bien, pero habrá que ver qué tan transparente o qué tan el fin sea, ¿no? Pero hay empresas que sí se preocupan por aportar a la comunidad. Me ha tocado empresas, en el caso incluso de de las cerveceras, y hablo de Grupo Modelo que está situado ahí en Plantas de Guadalajara, en la zona metropolitana. Ellos tienen una responsabilidad, yo me atrevo a decir ejemplar, no solo con los empleados, o sea, porque ellos extienden su responsabilidad social con las familias de los empleados al comprometerse incluso con la educación de ellos, además de acudir a comunidades en zonas rurales y a establecer campañas incluso de adecuación de espacios y otro tipo de eventos que no los difunden. Fíjense, esa parte es la que todavía más me llama la atención. Cuando no llegan a difundir muchos de esta responsabilidad social, simplemente atienden a la comunidad, eso para ellos obviamente hay un beneficio. Ganas credibilidad, ganas aceptación. A veces hasta la misma empresa sale beneficiada fiscalmente porque a veces son deducibles de impuestos muchas de esas aportaciones, ¿sí? Que hacen. Y otra es que simplemente ganas mercado, ganas más clientes a futuro. Bueno, los escucho. Si quieren incluso ya intervenir con la página desde la 14 a la 16, que son la responsabilidad social y la maximización, está el micrófono abierto. Yo quiero hablar sobre la responsabilidad social. Adelante. Pues, como ya sabemos, la empresa busca hacer como buenas acciones por la sociedad para ayudar a mejorarla. Y pues, al hacer esta clase de cosas, pues conlleva un costo y pues normalmente pues no es de menores cantidades. Entonces, las empresas que practican tienen como un... Perdón. Las personas que las practican suelen subir los costos, los precios de sus productos y por ende bajan sus ventas. Al contrario de las que no lo practican, pues no tienen un costo extra y pues sus precios se pueden mantener en un rango en el que pues, todos quisieran comprarlo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Pues bueno, ahí entra una parte del dominio, ¿no? Y el jugar con los precios, habrá que ver cuál es la finalidad genuina, ¿no? De la modificación de los mismos, ¿no? Hay muchas corrientes, Rubí, no me atrevería a decir alguna en particular. Pero bueno, está bien tu intervención. ¿Alguien más?
¿Alguien más? No se amontonen. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué era lo que preguntaba, profe? Sí, de la responsabilidad social, si alguien tiene alguna aportación ahí. La responsabilidad social es como también hace poco vimos algo así, creo que una tipo conferencia, algo así sobre la responsabilidad social. Y, y creo que se enfocan mucho en que la empresa sea como que un poco amigable, ¿no? Con el medio ambiente. Entonces, no Sí, tiene un poco de relación. Y también con sí. las personas, algo así. Ujú. Sí, en efecto. Si no mal recuerdo, es con los trabajadores y con el medio ambiente. Y es de manera, pues como no obligatoria, como ¿es que? Ujú. Sí, tiene que ver con una parte de el impacto que pueda tener mi empresa con mi entorno, ¿no? ¿Y cuál es mi entorno? Pues bueno, ahí puedo tener diferentes acepciones. Mi entorno puede ser la persona, puede ser también el entorno ambiental, ¿sí? Y al final de cuentas, lo que han buscado muchas empresas, sí, además de ayudar, es mandar una muy buena señal al mercado, de decir, miren, sí estoy haciendo una actividad de lucro, pero también me preocupo por ustedes. Y eso pues, genera un nivel de aceptación, digamos, bueno, ¿verdad? Que al final de cuentas, fíjense, por ejemplo, en el caso de McDonald's, ¿cuál es el segmento de McDonald's? Pues sí, atiende ahí a todos, pero a los niños los consiente, ¿no? Bueno, sí, me estás comprando el alimento y te regalo un juguete. Entonces, en ese proceso, McDonald's lo que está haciendo es captar un mercado a futuro. O sea, sí, le estoy vendiendo al adulto, le estoy vendiendo al joven, y al niño, pero al niño le regalo un juguetito y le hago ver que, bueno, me preocupo por él, me intereso por él, y en el largo plazo ese niño va a ser un cliente. Digamos, pues es una señal, digamos, interesante, ¿no? Y bueno, hay otras formas y estrategias, ¿no? Que hacen las empresas, pero no siempre es nada más lo ambiental, ¿no? Y siempre también, pues es con una parte de ayudar y bajar y ser deducibles de impuestos. Muchas de esas acciones de las empresas también son deducibles de impuestos. E incluso la parte de las empresas que se preocupan por lo ambiental, ustedes saben que la ley mercantil ahí tiene una parte importante, no recuerdo el artículo, pero aquellas empresas que se preocupan por comprar maquinaria que no impactan al entorno,
son 100% deducibles de impuestos. Bueno, vamos a ver ese tema más adelante y por lo pronto, bueno, el día de hoy cerramos la sesión. Ya registré sus intervenciones, incluso la última que llegó de aquí de Jafet Azael. También aquí ya tengo tu participación y de Ernesto Rochín. Él puso ESR, pero es ISR, ¿no? Ya tomo sus participaciones aquí. La próxima clase les voy a dar aquí, no, perdón, en la plataforma, el día de hoy, ya en la tardecita, ya lo podrán checar el fin de semana. Voy a dar una serie de preguntas guía para cerrar el tema del capítulo, que ustedes puedan tenerla ahí como guía de estudio para un futuro examen y lo resuelven en el plazo que indique la plataforma, ¿sí? Ese es uno. Y número dos, vamos a ver la próxima clase, el martes, el tema del presupuesto de caja, ¿sí? Entonces, si tienen a la mano una calculadora, Excel o el mismo celular, pues ayudaría de mucho. Ya empezamos con lo numérico el próximo martes a las 10. Entonces, pues cerramos los micrófonos. Si no hubiera algo adicional, pues agradezco el tiempo que se dieron. Y paso muy buen día. Gracias a usted, profe. Que pase un buen fin de semana. Buen día. Buen día, hasta luego. Adiós. Gracias, profe. Bye, Buen día. profe. Bye, bye. Arriba el Tigres. Arriba Tigres, así es, al rato hay que verlo. Una pregunta, profe, lo que va a mandar a la plataforma, ahí mismo lo vamos a mandar. Sí, ahí mismo, ahí mismo.